Hola, soy María Fernanda Cadena y hoy vengo a compartir unas curiosidades respecto a la motivación. Comencemos. El primer paso es contestar, ¿qué entendemos por la motivación? Diariamente utilizamos la palabra motivación para describir un estado de ánimo, el cual se caracteriza por una alta disposición en el individuo observado. También nos referimos generalmente a los motivos que puede tener una persona para tener un accionar en un sentido específico. A menudo se asocia al nivel de motivación con el positivismo o negativismo de las personas. Pero desde una perspectiva más científica, la literatura define la motivación como una idea de funcionalidad y adaptación. Esto quiere decir que existirán razones muy fuertes que justifiquen las conductas de una persona y estas estarán orientadas a una utilidad o una aplicación dentro de su entorno. A pesar de la realidad de esta definición, también es cierto que sería imposible justificar las conductas que sean nocivas o negativas contra la misma persona. Entonces, para entender con mayor claridad la motivación, debemos considerar que existirá una gran cantidad de estímulos importantes para unos, pero no para otros. Alternativamente, otros contenidos académicos definen la motivación desde una perspectiva de conductas positivas que persiguen el bienestar y ejecutar acciones que contribuyan a modificar o mantener viva a una persona. Es decir, aumentar su probabilidad de supervivencia en el plano biológico y social. Otra visión nos invita a considerar el término para indicar la dirección selectiva de una conducta y así poder encontrar una explicación a cualquier tipo de conducta, incluso para las nocivas y no solo aquellas a favor del individuo. A menudo pueden notarse cambios, incrementos y decrementos en la energía, es decir, qué tan fuerte o débil es la motivación. Esa intensidad puede variar significativamente e ir desde una completa pasividad hasta una respuesta máxima. En esta línea de pensamiento, la motivación se presenta como respuesta tónica o duradera, o a su vez solo temporal. Estas características de la motivación están determinadas por la selección de aquellos estímulos que son importantes para la persona. Entonces, con base en que la motivación no puede únicamente asociarse con las acciones que benefician al individuo, debemos distinguir conceptos como necesidad, impulso, instinto y pulsión. La necesidad es la carencia o la falta de algo, es decir, necesitamos algo cuando ese algo no lo tenemos o nos falta. Con esta premisa, la necesidad podría encajar en el orden de lo biológico y la búsqueda de la satisfacción de esa necesidad sería su motivación. Por ejemplo, necesitamos respirar para vivir, pues de lo contrario, sin respirar, moriríamos. Instinto. El concepto de instinto está estrechamente ligado con el punto anterior, que fue la necesidad. Si pensamos en la palabra instinto, seguramente viene a la mente la idea de la acción natural del individuo, o el animal en estos casos también podría ser. Pensemos en los instintos de supervivencia por un momento. Un animal caza por instinto para obtener alimento, para poder comer. Claramente no hay intención de maldad en él. Caza por hambre y por necesidad. Otro ejemplo, pero ahora en el ser humano, sería el que un sujeto deba defenderse ante una situación de peligro, instintivamente llevar a cabo ciertas acciones que le permitan eh, mantener su vida, defenderse. En este caso, la definición de instinto en el diccionario dice lo siguiente, que es un conjunto de pautas y reacciones en los animales que contribuyen en la conservación de la vida del individuo y de la especie. Impulso. La palabra impulso lleva a pensar en algo que se actúa casi de forma inmediata, automática, sin detenerse a reflexionar en ello. Se dice coloquialmente, actuó por impulso.
lo cual indica cierta irracionalidad en los actos. La definición directa desde el diccionario de la palabra impulso es la fuerza que lleva un cuerpo en movimiento o en crecimiento, o también el deseo afectivo que induce a hacer algo de manera súbita y sin reflexionar. Se toma esta definición, el impulso sería aquello que nace de la emoción, es decir, una acción determinada que se lleva a cabo por impulso cuando existe una emoción fuerte o violenta, en la cual permea la razón. Como un ejemplo, tras una discusión, dos personas se agreden. Una de ellas, movida por la emoción, en este caso el enojo, golpea a la otra, a un tercero, sin siquiera medir las consecuencias que conllevan estos actos. Así encontramos que hay móviles que surgen de la necesidad y móviles que surgen de la emoción. Pues continuemos para poder ir descubriendo poco a poco las emociones. Pulsión. Palmero da una definición de pulsión ligada a los puntos anteriores. Afirma que la pulsión podría ser considerada como la manifestación psicológica de una situación privada. Esto querría decir que la pulsión, desde un punto de vista, es aquello que impulsa a actuar desde la falta evidente. Desde el psicoanálisis, pulsión es el proceso dinámico que consiste en el empuje, que quiere decir la carga energética y el factor de emotividad, pues, ¿no? Que hace entender al organismo hacia un fin. Esta definición de pulsión hace pensar en la misma definición de motivación. Sin embargo, también se puede decir pulsión, que es la energía psíquica profunda que orienta el comportamiento hacia un fin y se descarga al conseguir. De esta manera, no solo es energía, sino energía psíquica que exige ser descargada. Es decir, existe algo que lo causa tensión, por lo que esta energía tendrá que enfocarse en una serie de acciones para ser satisfecha. Desde esta postura, entonces, el comportamiento del sujeto está motivado por razones inconscientes, pulsiones que buscan ser satisfechas de cualquier forma, incluso a pesar del mismo sujeto. Incluso a pesar del mismo sujeto, si regresamos a la pregunta inicial, ¿por qué un sujeto lleva a cabo que las acciones son nocivas? Desde la visión de la pulsión, es posible comenzar. La pulsión de muerte estaría jugándosela el sujeto de forma que conscientemente realiza acciones dañinas. Por supuesto, requiere de muchos más elementos, por lo que pronto se deja aquí en este punto. Dentro de todo este tema tenemos activación y dirección, que es, como ya nos hemos dado cuenta, la palabra o el término motivación, la energía surge como una palabra constante. Pues bien, para llevar a cabo cualquier actividad o conducta se requiere un monto de energía aplicada, energía física, pero también psíquica. Hay un costo energético en la motivación, energía que tiene que ser aplicada en algún sentido, en alguna dirección. Para hablar de esto, aludiremos a dos palabras, activación y dirección. ¿Qué es la activación? Consiste en la puesta en acción de la energía encaminada para la realización de cualquier conducta. Primero habría que considerar la conducta que requiere una energía cinética para llevar a cabo. Esta energía, puesto que es una acción o conducta determinada, ya es considerada dentro del campo de la motivación, pues la manifestación de una conducta implica que esta energía determine a qué asunto específico va a coger y a adquirir esa motivación. Por otro lado, tenemos dirección. Dentro de la dirección es una conducta que está relacionada a los cambios. Los sujetos no permanecen en una sola dirección contextual, cambian de objetivos y por lo tanto de acciones. Estos cambios están ligados a la dirección y por lo tanto las cogniciones. En una palabra, en el estudio de motivación, lo que interesa es observar la direccionalidad de la conducta que constantemente está llevando a cabo cualquier individuo. Esta cuestión nos encamina a un nuevo pensar. ¿Cuál es esta dirección? La mayor parte de los autores prefieren pensar que es la búsqueda del equilibrio, de la homeostasis. Fuentes de motivación.
Anteriormente hablábamos de las necesidades del instinto, de los impulsos, de la pulsión como respuesta a una pregunta, pero hay que considerar también que algunos autores, pensando en la activación de la conducta, atribuye a esto dos principales fuentes de motivación, las internas y las externas o ambientales. Palmero afirma que las fuentes internas son la conducta que aparecen derivadas de ellas, pues pueden ser involucradas. Es decir, es un estímulo externo que puede activar una conducta involuntaria dentro del sujeto. Al respecto indica, en estos casos, la medida en la que el individuo es activado representa la medida en la que se siente motivado. Viéndolo desde este punto, la visión del sujeto no está motivado, sino que se motiva y no es dueño de sus propias acciones. Pero también hay acciones voluntarias que se presentan de una diferencia de tiempo entre la aparición del estímulo y la respuesta que desencadena. Fuentes internas. Las fuentes internas de la motivación están relacionadas con cuestiones genéticas de la historia de la vida de un sujeto, así como la gran variedad de factores psíquicos, psicológicos, biológicos. Aquí intervienen también lo que es la necesidad, el instinto, el impulso, y en lo que es la genética no solo estamos hablando a lo que sabemos escuchar, que es pueden ser físicas, o como por ejemplo la herencia del color de los ojos, del color de la piel, pero como abarca este tema, lo que estamos relacionando con lo que es motivacionales, cómo tú te sientes al verte y al expresar lo que estás sintiendo. De esta manera, genéricamente, un sujeto luchará por perseverar la vida. Asimismo, vivencias que ha tenido marcarán la trayectoria de su existencia. Factores externos, también llamados ambientales. Estos pueden ser reconocimientos de estímulos o incentivos, como el dinero o reconocimiento por los demás, como el dinero por lo que cuando tú haces un servicio y los demás te reconocen con dinero por el servicio que tú les estás prestando, o con reconocimientos como por ejemplo una beca. Eso te motiva a seguir progresando y a seguir haciendo lo que haces con mayor entusiasmo. La motivación siempre está interactuando con factores motivacionales internos y externos. Además, lo que es Palmeiros afirma que la interacción de tres componentes de la motivación que se relacionan con estas fuentes, como son el componente biológico de aprendizaje y el cognitivo. Procesos de la motivación. En primer lugar, cabe recalcar que es un proceso, es un conjunto de fases o de sucesos que con el transcurso del tiempo o con el transcurso de lo que nosotros queramos llegar, puede llegar a concluir o a realizar lo que nosotros tengamos proyectado a hacer a corto o a largo plazo. Bien, dicho esto, el proceso de la motivación se refiere únicamente a los pasos que sigue un sujeto para la conclusión de una meta. Es decir, este proceso parte de una idea de motivación orientada al bienestar y su adaptación con en torno a la vida y a la forma de cada sujeto. A continuación se muestra el proceso de motivación según la visión de Derek. Aparición del estímulo, que es importante para la movilización del sujeto. El objetivo que se plantea, alcanzar las acciones que lleva a cabo para la consecuencia de sus resultados. Estos se llevarán a cabo ya sea para el cumplimiento o para su fracaso. En este proceso motivacional existen tres puntos, que es el elemento del objetivo, el dinamismo conductual y la finalización y control de la acción. A continuación estaremos detallando cada uno de estos tres puntos. La elección del objetivo. El sujeto tiene que decidir
cuál es el objetivo o la meta a perseguir. Para que pueda llevar a cabo dicho objetivo, dicha meta, es importante el estímulo que causa la activación. Estos estímulos suelen ser cognitivos o estímulos que vienen del exterior. Por lo cual para la ejecución del objetivo mencionan los siguientes puntos: lo que es la aparición del estímulo, la percepción del estímulo, la evaluación y valoración, y la decisión de elección de la meta. En el dinamismo conductual, el siguiente paso es emprender la acción para determinar a dónde quiere llegar el objetivo. Palmeros nombra esta acción como instrumentales, ya que ligan el motivo de la satisfacción de los objetivos. En este nivel se puede apreciar si se verifica la frecuencia, la intensidad y la duración. Además, interviene en tres fases, que es la activación, es la presencia de la necesidad. La dirección es a dónde quiere llegar la activación, y la conducta instrumental es la que parte de la motivación. Finalización o control de la acción realizada. En cuanto a la finalización y al control de la acción realizada, se refiere al análisis del resultado conseguido con las distintas acciones o conductas instrumentales en el individuo que se ha llevado a cabo. Es decir, que se lleva a cabo lo conseguido para satisfacer o no el motivo que eligió, tanto si se ha conseguido la meta como el fracaso. El individuo realiza los pertinentes procesos de atribución causal que le permitan en el futuro decidir si vuelve a utilizar las presentes conductas o tiene que introducir algún tipo de modificación. Los motivos básicos. En cuanto a la finalización y al control sobre la acción realizada, se refiere al análisis del resultado que se ha conseguido con las distintas acciones o conductas instrumentales que el individuo ha llevado a cabo. Es decir, el individuo consta mediante las conductas que se lleva a cabo para satisfacer o no el motivo que eligió. Tanto si se ha conseguido la meta como si se fracasó, el individuo realiza los pertinentes procesos de atribución causal que le permiten en el futuro decidir si vuelve a utilizar las presentes conductas para introducir algún tipo de modificación. Las supervivencias. Se explica mediante el modelo homeostático, por tanto es autorregulatorio. Dicho motivo forma parte del sistema fisiológico responsable de prevenir el déficit de energía, actuación a corto plazo y mantener el peso corporal estable, con la existencia de puntos de ajuste o de equilibrio. Es decir, juega un papel decisivo en la importancia de ambos. Es el motivo primario más importante investigado usado en la experimentación. Mantenimiento de la energía. ¿Es la motivación? ¿Existe alguna fuente de energía responsable de activar el comportamiento de los individuos y que cada fuente impulsa en específica para cada conducta? La motivación es un proceso adaptivo y dinámico para principal objetivo para aumentar la probabilidad de adaptación del individuo a las variaciones que tiene el medio ambiente. Protección, por último. La más importante de la teoría de la motivación. La protección es la evaluación que hace la persona de su conducta de afrontamiento ya comentada. Así, una evaluación positiva podrá ejecutar la conducta que reducirá el riesgo de enfermar, motivará a la persona a tomar acciones que beneficien su salud. Al hablar de motivos básicos como la sexualidad, como un impulso básico, natural, puede argumentarse que en toda la especie la sexualidad es necesaria. Sin embargo, un ser humano
puede pasar toda su vida en celibato. ¿Qué quiere decir celibato? Es mantenerse en soltería. Lo sabemos ver en ocasiones como por ejemplo una religión, un tipo de evangelio, donde se permanecen de esa manera. Los motivos sociales resultan ser muy importantes para comprender la conducta motivada. Son procesos psicológicos que mueven a las personas o las impulsan a pensar, sentir y actuar en una dirección determinada. La motivación del logro, como su nombre lo indica, está relacionada con la consecución de una tarea específicamente planteada. En psicología es la motivación personal de cada individuo que nos impulsa a adquirir logros, metas, habilidades, destrezas para mejorar nuestro perfil laboral o alcanzar una meta propuesta. Esa es la motivación del logro. También existe la motivación de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede adquirir características positivas y negativas, porque siempre en un grupo necesitamos de un líder que nos guíe. Esto suele pasarse siempre en un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, donde se necesita de un liderazgo, de un mandato de una persona. También tenemos la motivación altruista. Es la tendencia de ayudar a personas de una forma desinteresada. El altruismo es un valor muy importante ante la sociedad. Se basa en la empatía que nosotros generamos con otra persona, sea al hablar, al instalar una conversación, al hacer una ambientación con una persona.